Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como martes a martes nos reúne a la mesa familiar para hablar de estos temas que nos interesan a todos, ¿no es cierto? Temas de prevención, temas de salud, temas de cómo cuidarnos mejor. Hoy con el último programa de este mes, donde si prestan atención nos encontramos con que prácticamente fue un mes dedicado a la salud de las mujeres, ¿no? Tanto en la adolescencia, en la edad reproductiva, en la edad adulta, en el periodo de la posmenopausia. Hablamos de los controles que tenían que hacerse las mujeres en cada edad, de cada cuánto, con qué frecuencia, qué era conveniente hacerse, qué no. Después hablamos también de desmitificar algunos estudios que por ahí ya no son necesarios hacerlos tan frecuentemente. Entonces, para cerrar este mes que estuvo prácticamente dedicado a las mujeres y en la Semana Mundial de la Vacunación, que también anduvimos por los medios recordando, vamos a hablar de algo que está pendiente, que antes no lo considerábamos muy frecuente, o por lo menos cuando yo hablo cuando empezaba con mi carrera, o cuando empezaba o estudiaba todavía, y que eran las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades cardíacas, medio como que eran poco patrimonio del hombre. Uno decía, me acuerdo de estar en el sanatorio, en nuestra guardia pequeña, y llegaba una persona con un infarto y decía, bueno, es un gerente, es un hombre de negocios, es un empresario, gente que estaba sometido a mucho estrés, y difícilmente hablábamos de una mujer, ¿no? Cosa que lo hemos visto que fue cambiando un poco con el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver si es porque se estudian mejor las cosas, si es porque las mujeres tienen otras responsabilidades y ocupan otros cargos más relevantes y de importancia y de muchas más responsabilidades, o si es algo que es una nueva etapa, ¿no? Entonces, para eso hoy hemos elegido como tema central a las enfermedades cardiovasculares o enfermedades cardíacas en las mujeres, ¿no? Ese programa lo veníamos planteando hace un tiempo, bueno, hoy lo vamos a poder hacer, y para ello contamos con la presencia de el doctor Augusto Lepori. El doctor Augusto Lepori es un médico cardiólogo, compañero de trabajo desde hace unos años. Él desarrolla su actividad en el Instituto de Cardiología, ¿no es cierto?, al lado del Sanatorio Boratti prácticamente. Conformamos un grupo de trabajo y él nos va a contar un poco de esto, ¿no es cierto?, nos va a contar de por qué se enferman las mujeres, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las enfermedades cardíacas más frecuentes, qué podemos hacer para prevenirlas. Así que hoy que los hombres están ya casi con seguridad mirando el partido, ¿no es cierto?, nosotros dejamos este espacio para las mujeres, para las esposas, para las abuelas, para que nos pregunten todos los que quieran saber sobre enfermedades cardíacas. Así que en un instante vamos a la presentación y volvemos con el doctor Augusto Lepori. Bueno, estamos de regreso, ya lo presentamos al programa, ahora les voy a presentar personalmente a nuestro invitado, al doctor Augusto Lepori. Augusto, buenas noches. Hola, gracias por estar y por venir a acompañarnos. A vos por invitarnos.
Algunos hombres estarán mirando el partido y estarán con el corazón un poco acelerado, y bueno, y algunas mujeres nos estarán mirando, y algunos hombres que por ahí no les gusta el fútbol también, ¿no es cierto? Así que yo decía hoy cómo cambiaron algunas cosas, ¿no? No sé si estoy en lo cierto, vos lo sabrás decir, lo vas a decir de mejor manera, pero como que en este último tiempo, desde ya hace un tiempo, como que hubiera una mayor prevalencia de las enfermedades cardíacas o cardiovasculares en las mujeres. Ignoro realmente, yo soy pediatra, ignoro un montón de cosas, así que bueno, ese es el tema de hoy y seguramente vos tendrás las palabras acertadas para... Bueno, todo el tema de la enfermedad cardiovascular en la mujer viene de una evolución de varios años de aceptar que las mujeres también tienen enfermedad cardiovascular. Sí. Y esto nace más o menos hace unos 15 años, el concepto bikini de las enfermedades de la mujer. Y este concepto de bikini de las enfermedades de la mujer habla de la sexualización de la salud de la mujer. Bien. Estudiar sobre todo lo que cubre la bikini, ¿no es cierto? Estudiar sí. Las mamas y estudiar los genitales con todos los estudios que muy bien han divulgado a través de los años los ginecólogos, los oncólogos, los clínicos, que son la mamografía, la ecografía mamaria, bueno, el examen físico, ¿no es cierto? El PAP, la colposcopía. Esto es el primer punto del concepto de bikini. El segundo punto es que a través también de los años se ha ido aumentando la cantidad de mujeres que están en posiciones de trabajar, de mayor responsabilidad y sometidas a estrés que hace 100 años o tal vez no tenían el mismo estrés laboral o de responsabilidad, ¿no es cierto?, laboral, que es este estrés de comer rápido, mal, de tener que estar preocupados por tareas que no es las tareas del hogar como tenían por ahí en esas épocas, pero comían mejor, estaban más en contacto con sus hijos, y al cambiar hacia un estilo más que el que pregonaban los hombres, se han sometido a un estrés diferente al que tenían hace muchos años. Tercer punto es que se creía, o no, bueno, esto es así, pero las mujeres tienen un efecto protector de los estrógenos para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entonces desarrollan la enfermedad cardíaca habitualmente entre 10 años, 10, 12 años después que los hombres. Entonces los hombres empiezan más o menos a los 50 años con, que es lo que vemos habitualmente en la práctica, ¿no?, con problemas cardíacos más graves. En cambio las mujeres suelen empezar a los 60, 60 y algo de años. Sí. Y por último, las mujeres suelen presentar síntomas, lo que se describía en el libro, que es lo que vos comentabas. Sí. Es patrimonio probablemente de los hombres, el dolor de pecho que está detrás del esternón, que se irradia al brazo izquierdo, que todos conocemos, es no exclusivo, pero es en gran mayoría de los hombres. Bien. Las mujeres se caracterizan por presentar síntomas diferentes: cansancio, fatiga, falta de aire, molestias en la boca del estómago, molestias a veces inespecíficas, más tipo puntadas. Entonces muchas veces se ignoran estos síntomas y se les atribuía, bueno, a estrés, ansiedad u otras cosas, y se han diagnosticado menos. Y ahora nos damos cuenta, asumado el envejecimiento de la población, de que cada vez hay más enfermedad cardiovascular, de que las mujeres se infartan parecido a los hombres, de que tienen ACV parecido a los hombres, y que lo vamos a hablar más adelante, que incluso tienen más cantidad de factores de riesgo que los hombres hoy en día. Más que los hombres. Sí, sobre todo obesidad y sobrepeso, que es una epidemia que vivimos. Sí. Las mujeres son más obesas y más, tienen más sobrepeso y más obesidad. Más o menos. 30% de sobrepeso en la población y 20% de obesidad en la población. O sea que un 50% de toda la población tiene alguna alteración del peso, ¿no es cierto? Pero las mujeres son 33% y 22%, y los hombres son un poquito menos de 30 y un poquito menos de 20, o sea que probablemente asociado al sedentarismo, a la alimentación y demás, las mujeres en este momento están con una epidemia un poco más grave que los hombres. Más expuesta que los hombres. Sí. Bien.
Qué tema, ¿no? Porque si yo me acuerdo con lo que te decía hoy en la presentación, ¿no? Lo que decía que qué raro que una señora se infarte, qué raro que una señora tenga una ACV, y hoy es moneda corriente, ¿no? Ya no asombra ni... No. Pero bueno, también esto seguramente ¿tuvo algo que ver en la pandemia o no en todo esto? La pandemia, en cuanto a la enfermedad cardiovascular en la mujer, no varió. Poco en cuanto a relevancia, porque este es un tema previo a esto que también tiene la misma relevancia. Sí. La pandemia, al grupo de gente que se controló post pandemia o intrapandemia, tal vez fue un beneficio, pero hay mucha gente que se dejó de controlar y que estamos viendo ahora que han tenido enfermedades cardiovasculares dentro de la pandemia y que las estamos agarrando un poco tarde. Ajá. Y hay un punto que sí me gustaría comentar, es que este efecto protector de los estrógenos, sí, en realidad es una espada de doble filo, es un arma peligrosa para las mujeres, porque está bien, las protege unos 10 años más, pero cuando tienen la enfermedad cardiovascular son más viejas, tienen más enfermedades asociadas y probablemente el tratamiento es más difícil. Entonces, agarrarla 10 años más tarde, si bien es beneficioso obviamente no tener enfermedad cardiovascular, uno las encuentra ya con problemas si fumaban, sí, problemas en los pulmones, algo de problemas en los riñones, la obesidad un poco más, de alguna manera más fija, ¿no? Porque uno empieza a tener problemas articulares, no puede hacer actividad física de manera programada por diferentes motivos, bueno, entonces la obesidad empeora y vamos yendo en una espiral de que la mujer que se enferma muchas veces tiene más comorbilidades y el tratamiento por ende es más complicado. Bien. Entonces, bien. La clave a lo que vamos es a la prevención, ¿no? A la prevención. Es que esto tenemos que agarrarlo 15, 20 años antes que pase y tratar los factores de riesgo. Sí. Bien, de así en lo que es una visión general, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las enfermedades cardíacas o cardiovasculares más frecuentes o que más se ven, ¿no es cierto?, en la mujer? Las más frecuentes, infarto, infartos, ACV, sí, insuficiencia cardíaca y arritmias. Esas son las arritmias. Bien. Después, en un plano paralelo, pero no mucho menor, pero sí las valvulopatías, pero van también asociadas a la vejez. Principalmente la estenosis aórtica, que es una de las válvulas del corazón que pensamos en una manguera, es como ponerle el dedo a la manguera en la punta y la válvula queda muy estrecha y entonces el flujo es muy acelerado, tiene mucha velocidad, ¿no? Como cuando queremos regar las plantas lejos, bueno, la válvula aórtica normal es como la manguera sin poner el dedo y cuando le ponemos el dedo, sí, bueno, esa es otra enfermedad que es frecuente. Pero las más prevalentes, infarto y ACV, tan prevalentes que hace 2 años, en las últimas estadísticas que estuve revisando en el Ministerio de Salud de la Nación, murieron 45.000 mujeres por enfermedad cardiovascular y la siguiente causa, que eran todos los cánceres juntos, 30.000. Más enfermedad cardíaca que claro, cáncer. Y ahí yo me saco el sombrero por los oncólogos, los ginecólogos que han sabido divulgar su patología de manera que todas las mujeres, no hay duda que una mujer se haga el PAP, la colposcopía, la mamografía o no. Sí. Todas se hacen. Todos conocemos y todas se hacen en los chequeos anuales, ya sea salud pública, salud privada, en todos los centros está muy estandarizado el control de la mujer en cuanto a patología oncológica. Claro. Pero no está estandarizado el control en patología cardiovascular. Sí, y se murieron 15.000 más en un año que de todos los cánceres juntos. Sí. O sea que es un número muy significativo, ¿no? Sí, lo hemos estado hablando en estos programas que hicimos y como que sale de memoria, ¿no es cierto? Sale el Papa Nicolau, el test del HPV, la colonoscopía, la mamografía y la densitometría, pero como que no sale así tan fácilmente un examen cardiovascular en una mujer, ¿no? Pero es necesario. Sí. La única forma de saber, por ejemplo, que alguien es hipertenso es tomarle la presión. Claro. Es más, las chequeras están preparadas, esas claro, famosas chequeras que tienen muchas obras sociales, sí, están preparadas más que nada para controles de la mama, para controles de los genitales, para y la parte cardiológica como que se diluye un poco. Esto, ¿no? El concepto bikini tuvo mucha repercusión positiva y negativa, sí, pero yo lo traigo a colación porque
es lo que uno ve habitualmente. Sí. La mujer no tiene ninguna duda en controlarse lo que es mamografía, examen mamario, ginecología, pero no se acerca tanto institucionalmente, hablo, Sí, ¿no? sí, sí, de sí. salud pública y todo, al control cardiovascular. Cosa que el hombre hace. Porque Pero el hombre... claro, la enfermedad cardiovascular el está hombre hace asociada al hombre de manera como, sí, un infarto, hombre. Nadie Sí. dice infarto, mujer, digamos. Me voy a hacer un chequeo, me hago un laboratorio completo y me voy al cardiólogo a ver cómo Sí, sí. una vez por año es para más, ver cómo la está. mayoría omite el clínico y cae directamente a Exactamente. cardiología. Sí, y nosotros sí, sí. le pedimos muchas veces el chequeo y lo derivamos a clínica médica, urología, a los otros servicios Sí, que también son necesarios en el hombre, ¿no? Porque también hay patología oncológica en el hombre desatendida muchas veces por sí. la gran magnitud que tiene la enfermedad cardiovascular. Entonces, bueno, a veces nosotros actuamos del pivot de derivarlo al otro servicio y en las mujeres, bueno, es necesario por ahí lograr lo inverso, ¿no? Que de los otros servicios vengan a cardiología porque es la principal causa de muerte. Perfecto. O sea que tenemos infartos, ACV. ACV. Este, Los dos van ligados al mismo tipo de patología, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que es la enfermedad arterial, Exacto. placas de colesterol. Que el colesterol. Arritmias. Arritmias, también ligadas a la hipertensión, También. muchas. Bien. Variables, pero bueno, arritmias al fin y Bien, bien, bien. Si tuvieras que nombrarme, factores de riesgo o factores que predisponen a que una mujer pueda tener una enfermedad cardíaca, ¿son los mismos factores que habilitan al hombre a tener una enfermedad cardiovascular o hay algunas diferencias? No, los factores de riesgo son los mismos. La obesidad y el sobrepeso, como dijimos, una epidemia actual que uno ve en consultorio, y en pacientes que ya tienen enfermedad, arriba del 60-70%, cuando ves las estadísticas de internación, la mayoría son pacientes con sobrepeso o obesidad, Sí. pero bueno, que llega hasta el 50% de la población general, hipertensión, que también en torno al 30% de la población es hipertensa, pero la mitad no sabe que es hipertensa. Y ese es el punto donde tenemos que actuar, ¿no? Sí. Y para saber que somos hipertensos nos tenemos que tomar la presión. No hay otra. No hay secreto. Y para tomarse la presión hay que tomarse con una técnica adecuada. Por eso se recomienda siempre que se tomen en un consultorio, Sí. ya sea de enfermería, de medicina, pero evitar por ahí el control, no del tío, la tía que sabe, el abuelo que sabe, porque hay que tomar con una técnica y si uno encuentra algunos valores alterados tenemos varias opciones que seguir, ¿no? de cómo seguir controlándose para hacer un diagnóstico de hipertensión, porque una toma aislada alta no es diagnóstico de hipertensión. Entonces, no hay que asustarse, hay que acudir al control y ahí vamos a poder, de alguna manera, hacer un diagnóstico más preciso de la hipertensión como factor de riesgo. Otro factor de riesgo que gracias a todas las políticas que se han tomado en los últimos años es el tabaquismo, que viene disminuyendo. Sí. En Argentina viene disminuyendo. Sí. En una última encuesta que habíamos hecho nosotros desde el Consejo Argentino de Residentes de Cardiología hace unos 4 o 5 años, Sí. estaba en torno al 20% el tabaquismo. Viene bajando desde el 30%, ya bajó un 10%. Y hoy en día muchos lugares ya no permiten fumar, entonces bueno, esas son medidas que van. Sí. Pero es importante también no fumar, ¿no? Un factor de riesgo muy importante y que favorece que se adelante la enfermedad cardíaca en la mujer. Bien. Colesterol alto. O sea, la alimentación. La alimentación, ligado a la dieta principalmente y a la falta de ejercicio. El colesterol alto hace que se deposite este colesterol en las arterias y las vaya obstruyendo paulatinamente, ¿no? Como sarro en las cañerías, Exacto. se va depositando en las arterias hasta que alguna placa no es tan bonita como uno esperaba y se rompe y esa placa produce una obstrucción de la arteria que si es en el corazón es un infarto, si es en el cerebro es un ACV, con la consecuencia que esto trae en la salud general. Seguro. Y principalmente esos son los factores de riesgo. Los factores de riesgo. Sí, hipertensión, bueno, la diabetes, también ligada a la dieta, a la obesidad. Lo que todo conforma el síndrome metabólico que uno escucha, Sí, que sí, lee en sí, algunos sí. lugares, Sí, sí, que sí. es como una bomba de tiempo que va a explotar si uno no la trata, ¿no? Que es una suma entre azúcar alta, colesterol alto, perímetro de cintura, o sea, obesidad grande, triglicéridos altos, o sea, es toda una cuestión Un combo un combo completo. de todos los factores de riesgo, se llama síndrome metabólico. Bien.
Bien, o sea que todo eso condiciona que la mujer esté más predispuesta a tener alguna enfermedad cardíaca. Y sí, por que ende, esté predispuesta. Predispuesta. Porque están... Sí. Hoy en día ya es casi equiparable al hombre la prevalencia de enfermedad cardiovascular. Y el estrés. Y el estrés, el estilo de vida actual. El estilo de vida actual, que ahí un poco caemos todos. Ya no solo nos estresamos los hombres, ¿no es cierto? Todos. Todos. Más ahora, ¿no? Bien, te quería comentar lo siguiente. Hay, digamos, si lo vamos a hablar en el siguiente bloque seguramente, pero como veo que justo estaban preguntando, si hay alguna manera de decir, bueno, yo, mujer, me quiero hacer un control cardiovascular completo, un examen completo una vez por año, olvidándome de otros, de los que se hace normalmente una mujer, ¿no es cierto? Que es sí. Esto obviamente lo vamos a hablar seguramente al final del programa, pero quería adelantar algo. Tengo entendido y veo que, por ejemplo, hay, por lo menos en el instituto, ustedes trabajan con empresas que dicen, bueno, una vez al año, la gente que trabaja en esta empresa, hombre, mujer, sí, pasa por el instituto y se hace un chequeo completo, ¿no es cierto? Sí. Que incluye una serie de cosas. ¿Eso sería válido para una persona que digamos, que no tenga factores de riesgo, que crea que está válido, todo bien? Es válido para cualquier persona. Para cualquier persona. Lo primero que se hace es una consulta médica. Sí. Y en la consulta uno calcula un puntaje de riesgo, es decir, esta paciente sería en este programa, ¿no? Porque estamos hablando de las mujeres, es de bajo riesgo, de moderado riesgo, de alto riesgo. Bien. Si uno llega a la consulta y el motivo de consulta es dolor en el pecho, por ejemplo, ¿no? O molestia en el pecho cuando camina, y se suma que es diabética, que tiene obesidad y que fuma, uno rápidamente la incluye en alto riesgo y la serie de estudios que uno va a hacer son distintos a que si uno, por ejemplo, viene alguien como decís vos, sí, que no tiene obesidad, que no fuma, que hace actividad física y que quiere un control. Bueno, ahí el abanico de posibilidades está dado para todos los tipos de riesgo. En el bajo riesgo probablemente uno haga menos estudios y que sean menos invasivos y que sea más tipo control anual. Y en el moderado o alto riesgo uno tenga que recurrir a diferentes pruebas para estratificar el riesgo, sí, puntualmente y decir, bueno, es de riesgo moderado, pero encima encontré placas de colesterol en las arterias, encontré que en la ergometría, en la prueba de esfuerzo, ¿no es cierto?, hace algunos cambios que son dudosos, bueno, ya lo ubico en alto riesgo. Es de moderado riesgo, pero no encontré nada, la paso un riesgo entre leve y moderado y a cambiar estilo de vida, consejos, bueno, de ejercicio, actividad física, y uno lo puede manejar, o sea que es válido para cualquier mujer, no importa. Lo ideal es que después de los 40, 45 años existan controles periódicos para diagnosticar hipertensión y para reforzar estilo de vida saludable. Perfecto. Bueno, Augusto, estamos en momento de hacer un brevísimo corte. Recuerden que estamos hablando de enfermedades cardiovasculares en la mujer, que pueden comunicarse con nosotros a este número que están viendo en pantalla, ¿no es cierto? 3764-221440, que hay mensajes que seguramente que pueden estar relacionados con el programa de hoy o cualquier tema que a usted le interese, que si podemos los contestamos ahora y si no los contestamos en el transcurso de la semana como lo hacemos regularmente, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a ir a algunos síntomas que son clásicos en algunas enfermedades y recomendaciones del doctor sobre cómo prevenir o por lo menos tratar de evitar que suceda un evento cardíaco, ¿no es cierto?, cada vez más frecuente en la mujer. Un par de minutos y ya volvemos.